Mi nombre es Indira, y quiero compartir con ustedes una experiencia que cambió mi vida para siempre. Ocurrió el 12 de septiembre de 2022, un día que aún está grabado en mi memoria y que me dejó en lágrimas. Mi esperanza es que, a través de este relato, más personas abran sus corazones para entender la revelación que Jesús me hizo. Aquel día, de una manera muy especial, me di cuenta de la profundidad de su amor y de la importancia de recordar lo que experimenté. Me siento agradecida a Dios por la capacidad de relatarlo y por el milagro que ocurrió en mi vida. Mi experiencia se entrelaza con un reto de salud que comenzó de manera sutil. Al principio, fue simplemente olvidar llaves o nombres, situaciones comunes que todos enfrentamos. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, mis olvidos comenzaron a intensificarse. Me encontraba a menudo parado en una habitación, incapaz de recordar por qué estaba allí o qué se suponía que debía hacer. Los rostros de personas que había conocido durante años se desvanecían, sus nombres se deslizaban de mi mente como agua entre los dedos. Decidí buscar ayuda médica y tras una serie de pruebas, el diagnóstico fue desolador: Alzheimer. La noticia me aterrorizó. Pensar en perder mis recuerdos y mi identidad, pieza por pieza, era aterrador. A pesar de mis miedos, traté de seguir adelante lo mejor que pude. Sin embargo, la enfermedad no mostró piedad. Con el tiempo, las tareas más simples de la vida cotidiana se convirtieron en un desafío abrumador. Olvidaba cómo vestirme, cómo alimentarme, y en ocasiones, no lograba orientarme en mi propia casa. Cada día, la enfermedad se adueñaba más de mí, hasta que, finalmente, me convertí en un extraño en mi propia vida. El día en que todo se salió de control fue aterrador. No podía recordar quién era, dónde estaba o qué se suponía que debía hacer. Mi familia, visiblemente angustiada, me llevó de urgencia al hospital. Al llegar, apenas estaba consciente de mi entorno. Los médicos hicieron múltiples pruebas, me pinchaban y tomaban muestras, pero el pronóstico fue sombrío. Mi condición había empeorado más allá de lo que nadie había anticipado. Los médicos revelaron que mis posibilidades de supervivencia eran escasas, casi inexistentes. Mientras yacía en esa cama de hospital, me sentí desconectada de la realidad. De alguna manera, parecía estar a la deriva entre dos mundos. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Me encontré de pie junto a mi propia cama, observando mi frágil cuerpo, incapaz de comprender la situación. El pánico se apoderó de mí. Si estaba muerta, ¿era este el final? La habitación permanecía inalterada, con el sonido lejano del hospital, pero una sensación opresiva me envolvía. Sentía que estaba atrapada entre la vida y la muerte. Al compartir esta experiencia, algunos han dicho que fue una visión. Otros afirmaron que se trató de una experiencia cercana a la muerte. Sin embargo, lo que realmente importaba era el mensaje que Cristo me dio, un mensaje que todos necesitan escuchar. Antes de poder entender plenamente lo que estaba ocurriendo, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y allí estaba Él, Jesús. No dijo una palabra, pero su presencia fue suficiente. Era como un trueno silencioso que llenó la habitación. En ese instante, supe quién era. No había necesidad de presentaciones. Su sola presencia hablaba más fuerte que cualquier palabra. Extendió la mano y tomó la mía, y en el momento en que su toque se encontró con el mío, sentí una energía poderosa fluir a través de mi cuerpo. Todo el cansancio, la enfermedad y la confusión se desvanecieron. Ya no era la mujer débil y enferma que yacía en la cama. Me sentí joven, fuerte y llena de vida, como si hubiera sido restaurada a la flor de mi juventud. Comenzamos a caminar juntos, y con cada paso, podía sentir el poder de su presencia renovándome. La fragilidad y el dolor que me habían consumido durante tanto tiempo desaparecieron, reemplazados por una vitalidad que no había conocido en años. Mientras caminábamos, no pude evitar mirar hacia la cama del hospital donde mi cuerpo aún yacía. La visión era confusa. ¿Cómo podía estar aquí, fuerte y viva, mientras veía mi forma frágil y quieta en la cama? A medida que continuábamos nuestro camino, el entorno cambió repentinamente. Ya no estábamos en el hospital. Me encontré en medio de un vasto complejo industrial. La magnitud del lugar era abrumadora, una enorme instalación con trabajadores y máquinas produciendo incansablemente productos. Pronto comprendí que este lugar era una reconocida compañía farmacéutica. Aunque no reconocía el nombre, sabía que era una marca en la que confiaban millones de personas. Observé con atención, y una comprensión inquietante comenzó a apoderarse de mí. A pesar de que a primera vista todo parecía normal, había algo perturbador en el aire. Jesús me guió más profundamente en el corazón de la operación, y allí fue donde la verdad comenzó a desmoronarse.
Vi figuras oscuras y sombras que se movían entre los trabajadores. Estas figuras no eran humanas, eran demoníacas, y estaban profundamente involucradas en el proceso de producción. Susurraban encantamientos con voces bajas y amenazadoras mientras supervisaban la creación de los medicamentos. Con horror, observé cómo se agregaban sustancias a la línea de producción. Pequeños microchips y un misterioso polvo blanco que no pude identificar. En ese instante, la realidad me golpeó con fuerza. Estas drogas no solo estaban diseñadas para mejorar la memoria o las capacidades cognitivas. Había algo mucho más siniestro en juego. Estas influencias demoníacas estaban incrustando algo en los medicamentos, algo que afectaría las mentes de quienes los tomaran de maneras inimaginables. Lo que parecía un avance de la ciencia moderna en el exterior era, de hecho, una herramienta para el mal. El producto estaba empaquetado en botellas, con etiquetas que contenían la imagen del presidente Abraham Lincoln y la frase El Salvador, que es como se conocía al medicamento. Cuando salimos del complejo industrial, el escenario cambió una vez más. Ahora me encontraba en el corazón de una ciudad, pero algo estaba terriblemente mal. Las calles estaban marcadas por el caos y la confusión. La gente vagaba sin rumbo, con ojos vacíos y expresiones en blanco. Era como si sus recuerdos hubieran sido borrados, dejándolos perdidos y desorientados. Escenas desgarradoras se desarrollaban ante mí. Una madre, de pie en medio de la calle, llamaba desesperadamente a su hijo, solo para darse cuenta de que no podía recordar su propio nombre. Un anciano se sentaba en un banco, mirando una fotografía en sus manos, su rostro angustiado mientras luchaba por recordar los rostros de la imagen. En medio de esta confusión, había una demanda constante e implacable de los medicamentos producidos por la compañía que acababa de ver. Observé grandes camiones entregando envíos a diversas agencias y hospitales. La gente acudía en masa a estos lugares, desesperados por cualquier cosa que pudiera restaurar sus recuerdos o evitar que sucumbieran a esta misteriosa aflicción. La demanda era abrumadora. Las drogas se compraban en grandes cantidades sin que nadie cuestionara su verdadera naturaleza. Pero yo conocía el oscuro secreto detrás de esas píldoras. Las mismas drogas que la gente creía que los salvarían, en realidad, los estaban esclavizando a una agenda maligna. Instituciones y agencias que actuaban con buenas intenciones, sin saberlo, estaban alimentando este plan insidioso. Lo que hacía la situación aún más trágica era que las drogas, que prometían restaurar la memoria, eran en cambio herramientas de destrucción, dejando a innumerables almas vulnerables a fuerzas que no podían ver. Mientras observaba la devastación que se desarrollaba en la ciudad, una comprensión más profunda comenzó a apoderarse de mí. Este conocimiento era real. Me di cuenta de que esto no era solo una pandemia física, sino parte de una agenda satánica mucho más oscura. Las drogas que se distribuían estaban diseñadas no solo para afectar la mente, sino para esclavizarla, manipulando sutilmente los pensamientos y la voluntad de quienes las consumían. Los efectos de estas sustancias iban más allá de la mera pérdida de memoria. Eran herramientas de control diseñadas para erosionar la esencia misma del espíritu de una persona. Pude ver cómo la resistencia espiritual de las personas a mi alrededor se desmoronaba. Aquellos que antes se mantenían firmes en su fe ahora luchaban con pensamientos que no podían controlar. Las tentaciones que antes parecían manejables ahora se volvían insuperables. La capacidad de resistir se desmoronaba bajo la influencia de estas drogas insidiosas. Era como si una nube oscura se hubiera posado sobre sus mentes, atenuando la luz de su fe y debilitando su conexión con Dios. La mayor revelación fue cómo estas drogas estaban borrando de sus recuerdos la verdad sobre Cristo. La fe que una vez los sostenía se desvanecía, dejando lugar al desespero y la desesperanza. Aquellos que solían ser pilares de la comunidad se encontraban vacíos, sin propósito y luchando contra la desesperación. En medio de esta lucha, Jesús me miró, y en su mirada, vi tanto amor como tristeza. Su voz resonó en mi mente y me dijo: Indira, debes entender que esta batalla se libra en el ámbito espiritual. No es suficiente con tratar los síntomas. Hay que enfrentar la raíz del problema. La humanidad está siendo despojada de su conexión con Dios y su propósito divino. Debes llevar este mensaje a otros. Con su mano aún aferrada a la mía, sentí una llamada a la acción. Comprendí que no podía quedarme callada. En ese instante, supe que tenía la responsabilidad de ser un faro de luz en la oscuridad que me rodeaba. La realidad de esta batalla se había vuelto clara, y su mensaje de esperanza era más necesario que nunca. Sin embargo, en un momento, me di cuenta de que estaba en la línea entre el mundo físico y el espiritual. Era un lugar de paz, pero mi corazón anhelaba regresar y compartir lo que había aprendido. Jesús sonrió con una calidez que solo él podía transmitir, y mientras me dirigía a regresar a mi cuerpo, me prometió que nunca estaría sola.
Su presencia me acompañaría mientras enfrentara el desafío de traer esta verdad al mundo. Indira, la batalla que enfrentas no es solo tuya. Muchos luchan como tú. Debes ser fuerte y compartir esta revelación. La gente necesita saber que hay esperanza. El amor de Dios es más fuerte que cualquier oscuridad que enfrentemos. Con esas palabras resonando en mi corazón, comencé a regresar a mi cuerpo. En ese instante, todo el dolor y la confusión se desvanecieron, y recuperé la conciencia en la cama del hospital. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, y aunque aún estaba débil, sentí una renovada energía fluir a través de mí. Desde aquel día, mi vida ha cambiado radicalmente. La revelación de Jesús y el entendimiento de la batalla espiritual me han empoderado para buscar la verdad y la sanación no solo para mí, sino para los demás. No ha sido fácil. He enfrentado retos y obstáculos, pero he aprendido que la verdadera guerra no se libra con armas físicas, sino con el poder del amor y la fe. Hoy, comparto este testimonio con la esperanza de que otros también encuentren la fuerza para luchar contra las sombras que amenazan su paz. Debemos permanecer vigilantes y proteger nuestras mentes y corazones de cualquier cosa que intente separarnos de la verdad divina. La batalla es real, pero la victoria ya ha sido ganada por aquellos que creen. Que mi testimonio sirva como un faro para todos aquellos que buscan la luz en medio de la oscuridad. Recuerden, cada vez que enfrentan desafíos, no están solos. Jesús está con ustedes, guiándolos hacia la sanación y la verdad.